El Espacio de la Escritura, un podcast de entrevistas para conversar sobre los procesos de escritura de investigadoras e investigadores del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Académicos provenientes de distintas disciplinas cuyos intereses y trabajos convergen en la ciencia de datos. El Espacio de la Escritura es un podcast realizado por el IMFD en conjunto con Urdimbre, una organización dedicada a apoyar la práctica de la escritura académica desde la dimensión social, artesanal, emocional y corporal, entre otras. En Urdimbre buscamos sacar el proceso de escritura del armario y generar espacios para acompañarnos en la práctica del escribir. Hola a todas y a todos, bienvenidos a El Espacio de la Escritura. Soy Francisca Vilés, investigadora y docente, cofundadora de Urdimbre, una organización independiente en donde ensayamos, aprendemos y buscamos maneras de apoyarnos en la escritura académica. Hoy conversaremos sobre procesos y aprendizaje de escritura académica con Aidan Hogan. Aidan, bienvenido al Espacio de la Escritura. Muchas gracias. A modo de presentación, Aidan es director alterno del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos y hace poco asumió como director del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile. Es doctor en Ciencia de la Computación de la Universidad Nacional de Irlanda. Trabajó como investigador postdoctorante con el Digital Enterprise Research Institute, ubicado en Galway, Irlanda, hasta que en 2013 aceptó una posición como académico en la Universidad de Chile. En su investigación, Aidan trabaja temas asociados a la web semántica y el estudio de diversas estructuras de datos web, ya sea indexación, consulta, razonamiento, búsqueda o comprensión de las relaciones entre estos procesos. Aidan nació y creció en Ennis, Irlanda, y justamente en diálogo con esos espacios y esos territorios lingüísticos es que hoy vamos a comenzar nuestra entrevista y vamos a hablar sobre eso y sobre procesos y técnicas de escritura académica que él aplica en sus textos y en su escritura. Gracias Aidan por estar acá. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta va dirigida en relación a tu inglés nativo y cómo tú aprendiste también a escribir. Y en el área en que tú trabajas y en la mayoría de las áreas que abarca el IMFD se publica y se difunden los hallazgos de las investigaciones en el idioma inglés. Entonces, como acabamos de decir, tú eres nativo y se podría pensar que porque hablas inglés nativo quizás la escritura académica te sale más fácil. Pero yo quisiera tensionar un poco esa idea, esa creencia, porque la escritura académica tiene sus propias lógicas y desafíos, dificultades incluso para un nativo. O sea, nosotros cuando escribimos también en castellano también nos resulta difícil a veces. Entonces, más que seguir haciendo suposiciones, ¿cuáles son tus pensamientos en torno a estas creencias? ¿Qué te ocurre a ti cuando escribes como nativo? Sí, yo diría que claramente es más fácil escribir como nativo. Es una ventaja muy grande que tenemos porque las ideas, no hay que pensar tanto en cómo expresar las cosas, uno puede pensar más en lo que uno quiere, como la semántica, ¿no? La sintaxis de la escritura. También hay varias ventajas de cómo poder, por ejemplo, una cosa que me pasa mucho tiempo es que en las conferencias tenemos límites de páginas, de 12 páginas, y no sé, tenemos 14 páginas de contenido y tenemos que hacer esa reducción. Y es sumamente difícil para alguien que quizá todavía está aprendiendo como inglés o ha tenido incluso con muchos años de experiencia. Pero ese tipo de cosas es mucho más fácil siendo un hablante nativo. Eso puedo apreciar ahora aún más porque estoy aprendiendo cómo escribir en castellano las cosas y veo cuánto me cuesta como encontrar la forma correcta de expresar lo que quiero como expresar. Y también veo a estudiantes de acá, pero también de otros países como Cuba, que tienen muchas dificultades con inglés. Y eso realmente es una desventaja enorme para seguir con la escritura académica. Pero igual, avanzando, he visto como cuánto se puede avanzar con el tiempo y todo eso. Entonces, se puede, pero es una ventaja grande ser hablante nativo. Y entonces en tu proceso de escritura, ¿de qué manera emergen las dudas y las dificultades, confusiones en ese proceso de escritura? ¿Dónde va la cosa? Entonces las dudas como vienen, hay que de alguna forma hacer un proceso gradual en eso, ¿no? Es decir, que si uno piensa en todas las cosas que hay que hacer y todas las
los problemas que uno va a ver. Es muy importante para mí enfocarme, tener quizá una visión más grande de lo que voy a tener que hacer y después avanzar parte por parte y resolver todas las dudas como más puntuales en cada parte para dividir de alguna forma el trabajo así. Si uno piensa en todo el trabajo y uno piensa en todas las cosas que habría que resolver y todo eso, sería muy difícil. Hay que empezar con un esquema de lo que uno quiere escribir y después empezar a enfocarse en cada parte. Uh-huh. Y tú, bueno, desde tu pregrado y en toda tu trayectoria académica, ¿cómo aprendiste a escribir para la academia? ¿Y de quién también aprendiste? Sí. Entonces, yo diría que aprendí no formalmente, aprendí escribiendo con otras personas. Yo empecé haciendo investigación no como estudiante, sino como practicante. Estuve como haciendo una práctica en un instituto de investigación y mi rol fue más implementar, es decir, programar cosas para un estudiante de doctorado. Y en esa práctica tuve la oportunidad de escribir un artículo con ese estudiante que también estuvo aprendiendo de alguna forma. Así que empezamos a escribir juntos y yo aprendí, él fue alemán y había aprendido más formalmente, o había escuchado cosas sobre hay que hacer eso, o X o Y o Z. Entonces empezamos a escribir juntos y yo aprendí como durante todo el proceso escribiendo con cada vez más personas y ver su estilo, su forma de trabajar, incorporando algunas ideas de ellos, de cómo la forma más técnica de cómo escribir el paper, cómo pensar en la estructura, qué cosas uno tiene que poner en una introducción y todo eso. ¿Y tú cómo enseñas ahora a escribir textos académicos a tus estudiantes? Sí, de nuevo no formalmente. Yo guío a estudiantes, todos los estudiantes de alguna forma que guío tienen que escribir algo académico. En el caso de pregrado hay las memorias acá, los informes finales. En caso de magisterio y doctorado, por supuesto, hay tesis. Memorias en español, en castellano. Tesis en inglés. Magister hay una opción de inglés o castellano. Entonces lo que hago es que explico más o menos la primera parte que hay que escribir. Uh-huh. Y explico más o menos la estructura esperada de qué capítulos va a tener el informe. Y yo dejo a los estudiantes cómo escribir y yo reviso como capítulo por capítulo el texto. Porque lo que he detectado es que los estudiantes son muy diferentes. Y yo tengo que ver algo de su escritura antes para empezar a entender en qué dirección. Hay algunos estudiantes que escriben demasiado y generan mucho texto y como hay que ser conciso en la escritura académica. Hay otros estudiantes que escriben muy poco y hay que como avisarle, no, hay que explicar ese concepto no se entiende acá, no hubo una explicación de esta idea acá y hay que expandir eso más. Al ver como el primer capítulo, el borrador del primer capítulo, entonces yo puedo empezar como dar consejo, aviso sobre eso. Y en general, algo que ha funcionado especialmente para los estudiantes sería un esquema de la tesis, por ejemplo, que sería qué capítulos vienen y después poner qué secciones dentro de los capítulos uno va a tener y después empezar dentro de las secciones, quizá pensar en subsecciones si es necesario y dentro de esas secciones poner un comentario que es efectivamente una línea, una descripción breve de un párrafo que va en eso. Y después pueden empezar a reemplazar como los comentarios con texto, con párrafos de texto. ¿Y ese esquema lo hacen juntos o en general? Yo ayudo con al menos los capítulos y las secciones también. No llegamos a hablar de cada párrafo y que debería tener, pero por supuesto si hay un estudiante que tiene dificultades, no sabe cómo proceder, hablamos de eso en particular. Sí. ¿Y cuál es tu disposición? Bueno, lees el primer capítulo y quizás ya has aprendido con el tiempo a ver que este estudiante escribe así, este otro así. ¿Y cuál es tu disposición
a eso, con las distintas personas. Sí, es como en general, bueno, me alivia si un estudiante escribe bien, porque sí, va a hacer menos trabajo, sí. Pero en los otros casos siempre he visto una mezcla de todo, así que mi impresión de eso es decir, que se puede mejorar, se puede hacer mejor, se puede como guiar, se puede avanzar con eso. También tenemos apoyo acá en un laboratorio Armadillo que hacen también, ofrecen algún apoyo a los estudiantes que quizá tienen más dificultades con la escritura y se puede aprender con el tiempo. Y he visto también algunos estudiantes donde el primer capítulo no me impresionó mucho, para ser diplomático, pero después como llegaron a escribir muy bien en los últimos capítulos, sí, que toman en cuenta el aprendizaje y todo eso. Sí, sí, claro. Y bueno, para situarnos rápidamente en tu escritura, en lo que estás haciendo, en tu trabajo, ¿podrías contarnos qué estás escribiendo actualmente? Si son varios proyectos, o quizá concentrarnos en uno. Sí, actualmente sí, no tengo mucho tiempo para escribir porque estoy con el rol de director del SC, director alterno del IMFD y varias otras cosas. Entonces actualmente estoy limitado en el tiempo que tengo para la escritura. Estoy trabajando en un artículo durante demasiado tiempo que deberíamos haber terminado hace varios meses, pero un artículo con algunos investigadores internacionales sobre una comparación entre motores de búsqueda, algo que se llama grafos de conocimiento, que trabajo en esa área, y modelos grandes de lenguaje o large language models, en términos de cómo podrían ser combinados para resolver mejor las búsquedas y las consultas de usuarios. Entonces estamos trabajando en pensar en qué tipo de preguntas los usuarios hacen, por ejemplo, en motores de búsqueda. Hay algunas cosas que buscan consejo, hay otras que buscan como información o hechos, hay otros que buscan, no sé, explicaciones. Y estamos mirando, como intentando de alguna forma categorizar ese diferente tipo de búsquedas y ver qué tipo, si por ejemplo ChatGPT podría hacer bien ese tipo de cosas o no, cuáles son las ventajas y desventajas y cómo se pueden combinar diferentes tecnologías para resolver más consultas. Entonces no es un artículo tan técnico, diría, pero hace 10 años quizás, no, hace 6 años, yo estuve todavía haciendo mi propia investigación como único autor, como haciendo en ciencia de la computación involucra o demostrar teoremas o implementar cosas y hacer experimentos. Entonces, hace 6 años o algo así, no he estado generando investigación directamente, sino esos trabajos salen con estudiantes que están impulsando el trabajo práctico de investigación y yo ayudo con la escritura. ¿Y extrañas hacer tu propia investigación? Sí y no. Yo creo que lo ideal sería tener una mezcla, porque a veces puede ser frustrante también intentar hacer algo, pero no resulta como uno esperaría y hay que probar otra cosa y demora y también hay, no sé, hay una mezcla. Bueno, me gusta hacer eso, sí, pero no todo el tiempo quizá. En tu página web tienes esta frase escrita al final de tu presentación que dice, mi principal objetivo de investigación es algún día escribir un buen artículo. Y tú eres un escritor prolífico, tienes muchos papers, tienes experiencia como editor de revistas y también has sido parte de comités editoriales de journals. Entonces, ¿sientes que aún no has escrito ese buen artículo? ¿Y qué características tiene ese buen artículo que aún está por escribirse? ¿Qué tienes tú? Sí, es una afirmación que agregué hace muchos años. Entonces, sí, posiblemente podría actualizar. Eso, está actualizado. Queda desactualizada la página, no. Igual, como eso para mí refleja que es un proceso continuo de aprendizaje. Y por supuesto todavía yo podría mejorar mis habilidades para escribir como un buen artículo, un buen paper, ¿no? Eso para mí refleja así que sigo como intentando mejorar en eso y escribir mejores papers.
¿Qué significa un buen artículo para mí? Hay dos partes. Hay la parte de escritura y hay la parte técnica del contenido científico, de qué tan novedoso es la cosa. Yo diría que especialmente en la parte del contenido científico hay mucho espacio para mejorar. Es decir, que eso podría, se podrían tener ideas que realmente tienen mucho impacto en la sociedad. Sobre la parte de escritura también hay partes que he aprendido con el tiempo. En ciencia de la computación, por ejemplo, es importante la formalización de las técnicas. Eso para ser preciso sobre, no sé, un algoritmo, qué tan difícil es computacionalmente o cuánto cuesta como correr un algoritmo, cosas así. Eso he aprendido durante los años y ahora tengo más habilidades en eso. Otra habilidad importante en eso es poder explicar como conceptos técnicos difíciles de una forma entendible, porque he visto en los procesos de revisión que los revisores muchas veces aprecian poder entender como el contenido. Y eso habla de una mezcla de formalización con ejemplos intuitivos y eso no es trivial y uno puede seguir mejorando en eso durante mucho tiempo. Claro, son varios componentes que hay que ir mezclando sí, exactamente, en una alquimia. Sí. En tu página también tenés incorporada una sección de erratas dedicada a estas erratas, que son equivocaciones que aparecen en los manuscritos o también los bugs de creo que las demostraciones. Y ahí dices que los errores ocurren, claro que sí. Sí. Y bueno, y las listas. Pero entonces, ¿cómo es tu relación con el error? ¿Qué ocurre cuando encuentras esos errores? Sí, es como me molestan un poco. Es decir, que no quiero como dejar errores en los papers, en los artículos, por supuesto, pero igual, no sé, he publicado quizás más de 100 cosas ahora, entre artículos más grandes y artículos chicas y todo eso. Y lamentablemente la escritura académica todavía se hace por seres humanos, entonces seres humanos van a hacer como cometer errores a veces y la mejor cosa para eso sería admitir el error y publicarlo allá. Entonces mi impresión inicial es como, sí, bueno, voy a estar un poco decepcionado y depende un poco de qué tan serio es el error. Si es algo menor, entonces no me importa. Incluso no marco acá como typos o cosas como errores ortográficos, además algo de contenido científico. Hubo uno o dos que fueron más grandes donde pensé, bueno, no es ideal eso. El problema con eso es que no hay forma después de publicar, como en muchos editoriales, no hay forma de redactar. Se puede como o retirar el paper completamente, pero es difícil como corregir o decir que esta corrección aplica a esta versión del artículo. ¿Y internamente te frustras cuando ocurre? ¿Cómo esa reacción o esa disposición al error cuando ocurre? Sí, es como frustra y yo intento como también pensar en qué pasó para ver cómo llegamos a eso. Y a veces es muy obvio, a veces simplemente que hay un paper de 60 páginas y claramente algo va a pasar. Y es súper común también, es decir, que en muchas demostraciones, como no trabajo tanto en la parte formal, también hago como investigación de sistemas, pero en matemática, por ejemplo, hubo varias instancias de eso, de demostraciones de resultados importantes que al inicio tenían problemas más o menos graves, pero lograron resolver después. Entonces mi reacción es como aprender de los errores. A veces también involucra como quizás estudiante de doctorado, cosas así. Intento también explicar, mira, hay ese error, así que para evitar eso la próxima vez sería excelente hacer X, Y o Z. Pero la verdad es que para muchos como artículos y muchas cosas hay una presión de tiempo porque hay plazo hasta, no sé, mañana y tenemos que terminar los experimentos y entonces las causas son distintas o hay diversas causas para eso, pero claramente me decepcionan más que frustran, yo diría. Sí. Y quizás para quienes no están en tu área, ¿es común
entre tus colegas tener esa aclaración de las erratas o no es tan común? No tan común, pero he visto otros autores que sí tienen eso también. El problema, de hecho, es que muchos investigadores no mantienen una página así, porque eso fue más común hace, no sé, 20 años. Ahora es menos común porque ya hay como base de datos donde uno puede ver como todas las publicaciones de una persona, así que la gente apunta a eso. No soy el único haciendo eso, pero no tan común. Yeah. Y ahora saltamos a la pregunta que le hacemos a todos, a todas quienes han participado del podcast, y es sobre el espacio en el que escribes. ¿Cómo es el espacio o quizás el sistema de espacios que ocupas para escribir y que te funciona a tu favor? Sí. Para sacar. Sí, en eso lo más importante sería tener. A mí no me importa tanto el espacio físico, como yo podría escribir, no sé, en el aeropuerto, esperando un vuelo, en mi oficina, en mi casa. He escrito cosas en buses, llegando a cosas. Entonces, en esa dirección, el espacio físico no es tan importante. Lo que importa más es que no hay distracción, que yo puedo pensar o entrar en ese contexto de escritura y quedarme allá durante un periodo prolongado, como al menos 1 hora, yo diría. No me gusta, si no tengo al menos 1 hora, no empiezo a escribir. Al menos 1 hora es muy poco, idealmente podría tener varias horas. Porque al entrar en ese contexto, la escritura es cada vez más fácil. Lo más difícil con escribir es empezar a escribir, a sentarse a cómo entrar en ese contexto y a empezar a como llegar al contexto. Estoy en la sección 2, he explicado todo eso, tengo que avanzar con esa idea. Y al estar en ese contexto, cuando estuve como realmente enfocado en escribir algo, el espacio de escritura también puede ser en cualquier parte, es decir, que no necesito mi notebook. Podría ser como afuera, como caminando al metro, podría ser en la ducha en la mañana pensando en cómo explicar algo. Entonces el espacio es más el espacio temporal de tener tiempo para continuo para meterme en eso y meterme en ese contexto, y así cosas salen más fácil de los conceptos, como esa traducción de ideas y conceptos a escritura sale más fácil. ¿Y cómo registras tus primeras ideas? Que las piensas en distintos lugares y ya. Sí, en el bus, por ejemplo. Sí, en general lo que pasa con eso es que quizá, no sé, estoy en la oficina y he llegado a una parte donde no sé cómo avanzar o no sé cómo explicar, o tengo que pensar en un ejemplo para explicar un concepto, o estoy pensando que no me gusta tanto el título, de hecho podría ser mejor otro tipo de título. Y eso yo puedo después como salir y caminar y estoy pensando en eso, y es la mejor forma de hecho de resolver eso. Si uno llega a algo más difícil donde no es claro cómo avanzar o qué cosa hacer o algo así, mejor empezar a escribir, podemos decir, afuera, caminar o yendo al metro o lo que sea. Sí. Buenísimo. ¿Y dónde está esa clave mental más hacia la disposición? Que es como lo que te dices a ti mismo para crear ese espacio de concentración que necesitas. No sé si entendí, pero sí. ¿Qué es lo que te dices en tu disposición a escribir? Cuando tienes que escribir, ¿y qué es lo que te dices a ti mismo? ¿Cómo puedo motivarme a escribir en ese momento? Es una buena pregunta. A veces es como que quiero terminarlo para no tener que pensar más en eso, porque hay algunas cosas donde no estoy muy motivado para eso. Eso fue también el caso. Yo escribí un libro bastante grande de varias cosas, que fue un proyecto de muchos años, que empecé con otros coautores, pero no avanzaron. Yo había avanzado con algo en el libro y ellos no habían avanzado con nada, y yo tenía una parte de un libro y no fue fácil como publicar o convertir eso en otra cosa, así que pensé que podría seguir con eso y escribir el libro, pero eso fue muy difícil al final. Y lo que más me había motivado en ese momento fue la idea de terminar el libro.
en ese caso. Hay otro caso donde realmente estoy muy en el contexto, me gusta como el problema, me gusta el trabajo, estoy muy interesado en eso y no es tan difícil, no necesito tanta motivación para escribir. Entonces depende un poco en qué cosa estoy escribiendo. La otra motivación a veces podría ser que hay una oportunidad para presentar un trabajo y eso tiene un plazo para entregar como el artículo y estoy pensando sería súper bueno presentar el trabajo allá, así que tengo que escribir en eso. Entonces la motivación es una mezcla, depende un poco en qué estoy trabajando. Pero yo diría que lo más difícil en el caso donde no tengo tanta motivación inherente es empezar. Cuando estoy escribiendo, de hecho no me cuesta mucho, pero a veces empezar a escribir o sentarme a escribir o trabajar en algo me cuesta un poco. Que no quiero regresar a eso, no sé, pero es la parte más difícil. Y sobre el descanso, ¿qué rol tiene el descanso en tu práctica de escribir? Como mencioné antes, yo diría que hay cosas que son difíciles de resolver mirando un notebook o en un escritorio y cosas. Entonces, descanso, eso puede significar, depende un poco, como descansar a veces, como mencioné, saliendo de mi oficina para caminar. Todavía no estoy descansando, pero estoy pensando todavía en el problema y muchas veces yo puedo resolver cosas así. O en la mañana, no sé, duermo y después en la mañana me di cuenta de que, bueno, eso no es necesario, estoy escribiendo algo que es una pérdida de tiempo, así que debería parar con eso. Así que el descanso es importante para quizás ayuda a ver como la perspectiva más alta, más alta del trabajo. Y a veces uno puede darse cuenta de que como el trabajo así de escribir puede como resultar en cosas que son muy ineficientes o son muy malas y hay que descansar para darse cuenta de eso. Sí. ¿Y cuáles son tus maneras preferidas de descansar? Hablaste de caminar, pero ya estás como, sigues escribiendo en el fondo, Sí. sales a caminar las ideas, pero cuando quieres cortar con el escrito. Las cosas más estúpidas posibles. Es decir, que hay muchas series que no me gustan, o hay esos juegos que son como Wordle y todas esas cosas como diarios. Yo odio todas esas cosas para descansar porque son muy parecidos a cosas que tengo que hacer en mi trabajo. Entonces yo quiero las cosas más estúpidas. No sé, ver una serie en Netflix o cosas así, o caminar un poco. Este tipo de cosas ayuda un poco para descansar, pero yo quiero en esos momentos apagar mi cerebro, no quiero algo muy intelectual o no quiero ver como series que son muy profundas, quiero algo muy light. Perfecto. Sobre trabajar con otros, colaborar con otros. Tú tienes varios textos escritos en solitario y también muchos en equipos de 2, 3 personas más, o incluso más. ¿Y podrías contarnos cómo varía tu escritura, tu experiencia de la escritura cuando trabajas solo a cuando trabajas en equipo? Es una buena pregunta. Yo diría que trabajando solo a veces es más fácil porque no hay otras expectativas, no hay que llegar a un consenso, salvo con sí mismo. Entonces, en ese aspecto puede ser más fácil a veces escribir solo porque uno puede escribir algo que uno piensa es bueno y no hay crítica hasta quizás entregar el trabajo a algún lugar y después quizás vienen como comentarios y todo eso. Lo que es difícil quizás es más la duda si es bueno, porque de no tener otros autores, uno puede tener quizás esa autoduda de cómo pensar, no lo estoy escribiendo muy bien, es algo que podría hacer mejor. Y bueno, como el inverso, con otros autores hay que llegar a un consenso y a veces sí, un autor tiene una opinión fuerte sobre algo y yo tengo la opinión como inversa, yo pienso que no deberíamos hacer eso y tenemos que llegar a un consenso y ese proceso es difícil, pero muchas veces el resultado es mejor porque refleja más perspectivas de qué sería la mejor forma de escribir el artículo, por ejemplo.
Y has trabajado con varios de los académicos de acá. ¿Y Sí. qué has aprendido de tus colegas chilenos o hispanoparlantes sobre escritura o sobre los métodos, las técnicas para trabajar, sus estrategias? Sí, es interesante la pregunta. No, no sé si hay un perfil. Estoy pensando en algunas personas como, no sé, he trabajado con Claudio Gutierrez, por ejemplo, y tiene una perspectiva mucho más abstracta de la historia de la cosa y que no estamos haciendo algo súper nuevo, pero tiene su contexto, tiene su setting, su ambiente y hay que como respetar eso. Y, del grupo acá en Chile, aunque no es necesariamente algo relacionado con ser chileno, pero los chilenos acá trabajan mucho en teoría de base de datos y he aprendido harto de cómo formalizar bien las cosas y la elegancia que puede salir de definir algo de una forma minimalista, entendible, pero que también describe precisamente lo que uno quiere describir. Sí. Y en relación con el feedback, ¿tú pides feedback para tus textos? No en el fondo descontando lo de los revisores o pensando en personas que no están involucradas directamente en tu texto, como tus coautores. ¿Le pides a alguien más que lea? Ahora no. Antiguamente sí, pero no tanto, porque cuesta también. Estoy pensando en otros ejemplos. No, pero en el caso de estudiantes sí, he pedido que busquen como opiniones de personas, por ejemplo, especialmente sobre los resúmenes de sus tesis, que deberían ser entendibles a personas, quizá colegas que no están en ese área particular, pero sí están en ciencia de la computación, o pedir también, no sé, que busquen como redacción o ayuda como con la escritura, con amigos, familia y todo eso, que siempre es súper bueno. No recuerdo de una instancia donde busqué feedback de alguien que no fuera como coautor o revisor. Perfecto. Y entonces, en torno a los procesos del escribir, ¿cómo pensando en el camino de un texto, cómo inicia el proceso de escritura de un texto? Depende, de hecho sí, estoy pensando en eso, pero depende. Sí, yo voy a empezar, muchas veces ahora lo que me toca es que los estudiantes van a empezar el proceso de escritura y me voy a involucrar como en algún momento donde ya hay contenido. Si yo tengo que empezar un artículo, y eso sí he hecho un par de veces recientemente, hay dos formas. Si es un trabajo técnico, podría empezar con una parte técnica nomás y después voy a explicar el contexto y todo eso después. O a veces también podría empezar directamente con la introducción nomás. Pienso un poco en escribir el primer párrafo yo pienso en ese contexto de motivar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Empiezo a pensar cómo podría vender un poco, porque eso es importante en investigación, que muchas veces hay que vender los resultados de investigación a una comunidad, porque cada conferencia tiene una comunidad distinta y esas comunidades tienen perspectivas distintas sobre el valor de no sé, diferentes tipos de investigación. Entonces ya empiezo a pensar en eso. O si prefiero, no sé, si tengo una idea más técnica, podría empezar con la parte técnica, como describir, definir lo que estoy haciendo, escribir el algoritmo que voy a implementar o algo así. En general, entonces, sí, sigue después quizás la introducción o la parte técnica, experimentos a ver, conclusiones y al final pienso en el título y el abstract, el resumen del artículo. Uh-huh. ¿Y qué sientes a medio camino del texto o también cuando el texto no está muy prolijo, cuando aún falta mucho? ¿Cómo sostienes esa persiste en el proceso? Claro, sí. Yo tengo más experiencia ahora, así que yo sé cómo es el proceso. Es un poco más fácil ahora porque tengo esa experiencia de escribir también libros y cosas más grandes. Pero el secreto para mí es tener metas más pequeñas de escritura. Es como si estoy escribiendo un libro, ¿cómo uno puede escribir un libro? Tiene que ser página por página, no hay otra forma, ¿sí?
Entonces yo pienso, no sé, esta semana yo quiero como terminar con la sección 2.3 y si puedo lograr eso, me voy a sentir bien que he avanzado con lo que quería avanzar. Eso en un contexto de proyecto grande como libros y tesis y todo eso. Igual como mencioné, es difícil, no es tan fácil como seguir ese proceso durante, no sé, varios meses, varias semanas, varios meses o varios años incluso. Pero es la forma de lograr como terminar. Entonces, tener metas más concretas. Y a veces sí me cuesta, como si pienso que una meta es demasiado grande, entonces la divido nomás en una meta, submeta o algo que sí podría lograr. Por ejemplo, si quiero terminar la subsección 2.3 esta semana, pero ahora tengo mucho trabajo en otras cosas inesperado, entonces cambio la meta y digo, no, mira, voy al menos a empezar y definir la estructura de la sección 2.3. Y al avanzar eventualmente con suficiente tiempo se puede terminar. O el otro contexto es que hay un deadline, ¿no? En corto y para algo bueno, y en eso, bueno, es como la motivación es llegar a entregar algo para ese plazo, y eso es bastante común. Pero esos serían como trabajos más chicos. Claro. No vamos a escribir un libro o un artículo de 60 páginas para un plazo particular, pero artículos de conferencia tienen límite de páginas. Y una duda del proceso también, ¿cómo vas registrando esas metas? ¿Como en tu cabeza o ocupas una especie de agenda, un cuaderno, unas notas del computador? ¿O solo mental? No, depende, a veces sí, anoto, yo tengo en mi cliente de correos, yo tengo una lista ahora tengo que manejar eso porque tengo más responsabilidades y tengo que anotar las cosas que tengo que hacer y antes de qué fecha, y a veces anoto ya las cosas que quiero como lograr con eso, como terminar capítulo 2, el paper o algo así en mi lista. A veces es mental también. El problema con mental es, eso funciona mucho mejor como tener esas metas mentalmente si uno está más o menos enfocado en la escritura. Para mí, escribir cosas o escritura académica es casi un pasatiempo, ¿no? Es difícil encontrar el tiempo para eso. Entonces, antes mental, ahora explícitamente registrado. Claro, porque además que estás con multifoco, claro. esta actividad. Sí, así que es una cosa en una lista de otras cosas que tengo que hacer y intento de alguna forma lograr mantener eso limpio. Sí, pero... Y la otra pregunta, porque hablaste también de que ahora estás con más experiencia, ya sabes cómo es el proceso, pero al inicio, ¿cómo te sentías con la escritura? Al inicio... Yo tenía muchas dudas sobre cómo escribir, en qué estilo, qué cosa hay que poner, qué es un resumen, qué es una introducción, qué debería poner en las conclusiones. En las conclusiones, en algún momento yo empecé a poner, no sé, otro resumen de todo el paper, pero allá en un paper corto en particular es como hay que resumir los resultados y las cosas como los mensajes más importantes y cosas así. Tenía muchas dudas. Igual trabajando en ningún momento, y cuando empecé, estuve siempre escribiendo con otras personas, como colaborando en escribir publicaciones, que no es una experiencia tan común. Por ejemplo, en Chile acá, muchos de los estudiantes que estoy guiando, por ejemplo, trabajan solo o solas en su tesis y después efectivamente tienen que escribir esa tesis sin haber tenido esa experiencia de escribir un artículo junto quizás con un par, un colega o algo así. Pero yo había avanzado con muchas cosas antes de tener que escribir mi tesis, o empecé a redactar mi tesis de magíster, pero después cambié al doctorado y eso fue la primera cosa que tuve que escribir solo. Y eso fue basado en artículos coescritos con diferentes autores. La única cosa sería mi tesis de bachelor, pero eso no fue un trabajo muy grande. Pero tenía muchas dudas, pero siempre fue de alguna forma también divertido avanzar con un paper con alguien más. O una colega, o no sé, cuando yo era como practicante, el estudiante de doctorado. Juntos, yo creo que es una buena forma de resolver las dudas y aprender trabajando con otra persona. Tú también escribes en distintos, bueno, como en academia se escribe en distintos formatos de escritura, distintos como géneros, podríamos decir. Sí. Escribir papers, escribir libros, escribir para
charlas, proyectos de investigación. ¿Qué tipo de escritura entre esa es la que más te acomoda y por qué? ¿Cuál es la que menos te acomoda o la que menos te entretiene? No sé, ¿cuál es tu presencia? Es interesante eso. A mí me gusta como una mezcla. He tenido éxito recientemente escribiendo cosas más didácticas, como artículos que explican cosas o el libro que también tiene esa perspectiva didáctica. A mí me gusta eso. Me gusta mucho en explicar un concepto difícil de una forma elegante y entendible. Porque eso significa que también yo he entendido ese concepto muy bien para poder explicar eso. Y yo creo que parte de esa escritura viene también de dictar clases. Yo tengo muchos años ahora de dictar cursos y puedo ver dónde los estudiantes tienen dudas. He tenido esa experiencia muchas veces de tener que explicar un concepto difícil y tener que encontrar la forma de hacerlo. Entonces, en eso me gusta cómo trabajar en eso. También en cosas más conceptuales, quizás. He también escrito varios artículos que intentan como explicar diferentes contextos o diferentes conceptos en un área para poder, como decir, cómo conectan con otros elementos. También me gusta la parte de escribir contenido técnico, especialmente contenido técnico que he desarrollado. Yo creo que lo que posiblemente me cuesta más es ayudar a estudiantes a escribir contenido técnico cuando ellos han hecho el desarrollo de esa parte. Porque no solo de escritura, sino también de comunicación, que yo tengo que entender bien si cómo lo hicieron de forma A o de forma B, y eso requiere algo, no sé, quizá esperar o mandar un correo para ver y esa cosa de tener que comunicar con algo mientras uno esté como escribiendo cuesta un poco, porque rompe un poco el flujo de escritura. Esa parte puede costar más. Y hablaste de dar de la elegancia como una cualidad de un buen texto. Sí. ¿Qué significa eso? Que algo sea elegante. Yo diría que hay algunas nociones que explican cosas muy complejas, pero de una forma muy elegante. No sé, algunas leyes como universales, como E igual a M, C cuadrado, cosas así, que es muy elegante y explica muchas cosas. Eso sería ahora un estándar muy alto, ¿no? Pero en esa dirección de llegar a veces, como en la computación, tenemos sistemas complejos, tenemos como, no sé, sistemas de base de datos y hay lenguajes que son difíciles y tienen muchas cosas, pero uno puede llegar a entender que, no sé, fundamentalmente en toda esa tecnología y en toda esta complejidad de los sistemas computacionales, a su raíz hay abstracciones muy simples que uno puede dictar y entender, y con esas abstracciones uno puede entender incluso las cosas que vienen en el futuro, es decir, que uno está posicionado. Y eso forma parte, por ejemplo, de teoría de la computación. Son algunas ideas claras o algunas ideas elegantes que explica logra como capturar una gran complejitud. Esas ideas son muy interesantes, importantes. Así es. Y cuando escribes para charlas, ¿cómo es ese proceso de escritura? ¿Tú dirías que...? Porque quizás pensaríamos que una charla no se escribe, no sé, sí, o no hay una escritura particular para una charla. Pero ¿cómo es ese proceso para ti? Sí, cuando empecé a dictar charlas, yo usé como diapositivas con mucho texto. Eso fue más o menos común como dentro de mi grupo. Y así el texto o la cosa que iba a explicar estuvo allá en la diapositiva. Claro. Sí, en la pantalla, sí. Ahora, bueno, después de, no sé, 3 o 4 años me di cuenta de que no es la mejor forma de explicar la idea, porque en la audiencia para una persona es muy difícil leer y escuchar al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces hay que tener, no sé, un canal de texto. ¿Sí? Sería texto como vocal o sería texto como escrito en la pantalla, pero no tener 2 tipos de texto.
Así que empecé a pensar más bien en usar las diapositivas para ejemplos, imágenes, conceptos, cosas como para complementar el canal de texto de voz, ¿no? Con eso, entonces no es necesario escribir, pero al inicio igual empecé a escribir un poco de lo que iba a decir en los primeros, no sé, algunos minutos. Y eso solo para estar más tranquilo, porque uno puede estar nervioso al inicio y todo eso. Así que al tener algo preparado al inicio, después uno puede seguir sin problema. Y después empecé simplemente a preparar los slides y tener un mapa mental más o menos lo que iba a explicar en cada parte y dar la charla nomás con más experiencia. Pero cuando llegué acá y empecé a dictar clases en español, tuve que regresar de nuevo a preparar la clase de forma más visual, sí, pero preparar al inicio las cosas que iba a decir y quizá también introducir como algunos conceptos o preparar algunas palabras que iba a necesitar. Y de nuevo, ahora no hago eso más. Entonces yo tengo mis slides, yo miro un poco antes las cosas como rápidamente para tener un mapa mental y voy y presento. Ahora, durante la pandemia hubo muchos estudiantes que habían escrito exactamente su discurso para presentar una cosa y entiendo que eso puede ser más fácil y puede aliviar como algo, pero no es la mejor forma de presentar porque se puede notar que están leyendo. El contexto de la pandemia hicieron sus defensas en Zoom o en línea y tenían, no sé, una pantalla acá con todo el texto y empezaron a leer nomás y avanzar con el slide. Pero se puede detectar que en eso falta algo. Es como es raro escuchar a alguien simplemente leyendo o recitando un texto de esa forma. Y se pierde también la conexión con el... Sí, que la comunicación, sí, es que esa persona podría hacer eso con nadie allá. Es decir, que podría haber grabado eso y publicado eso, que no hay esa interacción. Y el tono o algo es un poco, no sé, es un poco raro, así que mi sugerencia sería no sobrepreparar de alguna forma la charla. ¿Y tienes alguna estrategia para captar la atención al principio de la charla? Sí, eso es súper importante. Entonces, al inicio de una charla, uno tiene la atención máxima que uno va a tener en toda la charla. Y hay que usar esa atención y hay que de alguna forma aprovechar esa atención y maximizarla durante la duración de la charla. Entonces, algo que no hago y yo recomiendo no hacer sería dar un outline, un resumen de la charla al inicio, porque la persona tiene la atención y si uno va a explicar al inicio de la charla voy a dar una introducción y después voy a describir el trabajo relacionado y si uno gasta 1 minuto o 2 minutos en eso, esa parte es muy fome, muchas veces no es necesario y uno va a perder esa atención inicial que hay. Entonces, en general, intento, lo que ha funcionado muy bien es empezar con un ejemplo, una pregunta, una duda que podría plantear ya y que habría que ver toda la charla para resolver esa duda o esa tensión o esa pregunta que hay. Y también mezclar un poco la parte técnica con partes más divertidas o con muchos ejemplos. Yo intento también algo que ha cambiado desde llegar a Chile, porque empecé a dictar acá mucho más que en Irlanda. En mis charlas incluso de investigación yo hago preguntas a veces a la audiencia porque yo veo que esa interactividad en clases ayuda a como mantener la atención durante, no sé, una clase de 1 hora y media. Y tener esa interacción sirve mucho, así que yo intento también depende un poco del contexto, quizás si es una aula o algo muy grande y hay micrófonos, entonces no, pero si estoy en una sala, en una aula con, no sé, 50 personas, me gusta como hacer algo un poco más interactivo. Sí. Y última pregunta en relación con esto, ¿te demoras en diseñar esa manera de empezar? O sea, porque es difícil. Sí. Hay que pensarlo. Sí, las charlas son las cosas más difíciles de preparar. Y uno podría gastar un tiempo arbitrario preparando una muy buena charla.
Porque no solo hay como en la escritura, al menos hay límites a la forma, es como el texto, yo tengo que escribir, yo tengo que poner un párrafo acá. Pero en la charla hay muchas opciones, podría ser una imagen, podría ser un video, podría ser algún texto, entonces uno puede gastar un tiempo infinito y todavía habría como espacio mejorar en eso. Entonces, ¿cómo empezar con eso? En general, si uno está presentando un paper, va a ser con la misma narrativa que el paper, ¿sí? Y depende un poco, entonces, como la presentación de diferentes trabajos pueden ser muy diferentes, pero hay que como al inicio pensar en para qué sirve esa charla o en qué cosa puede mejorar, en qué cosa podría tener valor estar en esta sala para ver esta charla, cómo podría expresar eso. Y pensar en eso, yo creo que es importante y eso después ayuda con la primera parte y también quizás con las conclusiones para destacar de nuevo lo que hemos aprendido o lo que quiero como expresar con esa charla. Y de hecho hay muchas personas que quizás no... Yo veo muchas charlas y hay algunas charlas súper buenas, pero en las conferencias muchas charlas no son tan buenas. Porque no piensan en eso como una tarea. Tengo que presentar la charla a las 11:20 y tengo 20 minutos, así que tengo que preparar 15 minutos de slides, así que voy a tomar cosas del paper y ponerlo en un PowerPoint y chao. Pero es una oportunidad también para entregar un mensaje a la audiencia. Y tomando esa oportunidad, como tomando en serio ese proceso de preparar las charlas, uno puede mejorar en eso con el tiempo. Y después ayuda con cosas como dictar clases y cursos. Y es una habilidad que uno puede desarrollar como desde el inicio, pero hay que tomar eso en serio. Y sí, es más difícil que para mí preparar una buena charla que preparar un buen artículo. Estamos ya acercándonos al final y es la última pregunta la que te voy a hacer sobre el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, que es un centro interdisciplinario, para quienes quizás no nos han escuchado, que reúne a profesionales, tesistas e investigadores. Y quiero preguntarte qué consejo no convencional le darías a esta comunidad, a quienes conforman esta comunidad, sobre todo para mejorar o tener más confianza en su escritura en inglés. Yo diría que una parte muy importante sería, hay un dicho en inglés que es write drunk, edit sober. No estoy diciendo que deberían tomar literalmente alcohol antes de escribir, pero podría ayudar, no sé. Pero hay muchos estudiantes que tienen demasiado temor al escribir. Y con ese temor y esa como autocrítica todo el tiempo, no se puede avanzar. Entonces, lo más importante al inicio es escribir algo, porque incluso, y probablemente no va a ser malo, pero algo malo es mejor que nada, ¿sí? Entonces, escribir, y es importante separar la producción de escritura de la crítica o la redacción de esa escritura. Porque uno puede escribir y después quizás el próximo día o, no sé, en otro momento regresar a ver qué cosas son buenas, qué cosas son malas de eso. Entonces eso sería mi consejo. Buenísimo, me encantó. Gracias, Aidan, por acompañarnos en este capítulo del podcast y gracias también a quienes nos escucharon. Nos vemos. Gracias.